Hola, ¿cómo están? Vamos entonces a ver los motores monofásicos. Ya vimos los motores trifásicos, vimos el motor de corriente directa y ahora vamos a ver aquellos motores, que se usan mucho, pero para bajas potencias, los motores monofásicos. En los motores monofásicos, evidentemente, al funcionar una sola fase, como se muestra aquí en la estatora hay una sola fase, pues no hay campo rotante. Si este es un motor inducido de una sola fase, él no tiene campo rotante y entonces hay que anexarle algunos elementos circuitales para que él empiece a rotar. Esos elementos circuitales se refieren a un devanado de arranque. Un devanado de arranque que solo va a funcionar durante el lapso en que el motor está arrancando. Normalmente cuando él alcanza una velocidad del orden de los 75, del 75%, este interruptor centrífugo abre y desconecta el devanado de arranque. Aquí se puede ver el devanado de arranque, el devanado principal, que producen dos corrientes que están desfasadas entre ellas y eso es lo que genera ese torque de funcionamiento. Si se cumple esta condición, esta es la resistencia, la relación entre la resistencia de arranque, entre la reactancia de arranque, tiene que ser mucho más grande que la resistencia del motor entre la X motor, teniendo por esta las principales. Eso es un detalle simplemente. Aquí pueden ver ustedes cómo es el comportamiento. En el momento en que todavía está el devanado auxiliar, él tiene mucho par de arranque, que como 150, y cuando se dispara el interruptor centrífugo, sale ese circuito y entonces él queda funcionando con menor par, ¿verdad? Aquí se ve. Y nuevamente aquí se ve el desfasaje. Como ustedes ven, este par hay que mejorarlo porque es muy bajo, más o menos un 150% del porcentaje, porque esto está en porcentaje. Entonces en ese caso se usa un condensador de arranque. A veces incluso hay más de un condensador y parte del condensador sale y la otra parte no. En este caso recuerden que entonces por el devanado de arranque pasa una corriente que generalmente está adelantada al voltaje. Y entonces el ángulo entre la corriente principal y la corriente de arranque es muy grande. Y por eso el torque, fíjense ustedes que antes era de un 150%, ahora es mucho más del 300%. Entonces aquí es cuando sale el condensador y él queda funcionando en condiciones normales, porque ya está, tiene el par inducido en acción. Aquí se ve el motor con el condensador. Si usted abre la nevera, verá que tiene este pequeño lomito, que ahí es donde están estos condensadores, y este es el interruptor centrífugo, que funciona cuando él circula a una velocidad muy grande, pues por la fuerza centrífuga él abre. Vamos a ver un problemita para que ustedes vean que son muy sencillos de resolver, porque ya nosotros tenemos el conocimiento de cómo podemos hacer esas cosas. Este es un fase partida, no tiene condensador y su capacidad nominal es de un cuarto HP, es pequeño, eso corresponde a 187 vatios aproximadamente. Aquí está su velocidad, su tensión nominal y su frecuencia. Y a él se le hace la prueba de rotor bloqueado. El rotor bloqueado, pasa mucha corriente y entonces se hace para una tensión de 23 voltios. Y se observa que la corriente principal es de 4 amperes y la corriente de arranque es de 1,5. Y se determinan las potencias de para cada caso. Esta potencia es para el devanado principal y esta potencia es para el devanado de arranque. Y nos piden el ángulo de fase entre esas dos corrientes, entre esta de arranque y la principal, que es esta, porque en función de ella es que va a estar el torque. Pues bien, tú puedes calcular la potencia aparente, es el producto de este por este, para el caso del devanado principal, y con eso puedes determinar el factor de potencia del devanado principal. ¿Qué dio este valor? Aquí está, 0,65. También lo puedes hacer para el arranque. Multiplicas ahora el 1,5
por los 23 volts, te da este valor, de ahí calculas el factor de potencia y te da de banado y arranque. La diferencia va a ser precisamente el ángulo que nos están pidiendo. Podemos hacer una prueba para ver qué tan cierto es lo que nos están diciendo, para calcular la corriente total, que es 4 más 1,5. Ya conocemos la potencia real, que es 60 más 30. Podemos calcular los QSUS y los QSUA, porque tenemos los factores de potencia y podemos determinar el ángulo, y con el ángulo tenemos el seno para calcular las potencias reactivas que nos da esto. Y cuando hacemos la relación con rotor bloqueado, nos da, fíjense ustedes que hay una pequeña desviación, pero es natural por los decimales que hemos venido aproximando. La corriente nominal ahora a 115, que sería la corriente de arranque, se puede calcular suponiendo que esto se comporta como una regla de 3. Si para la corriente del rotor, para 23, el rotor tiene una corriente de 5,44, para 115, ¿cuánto tendrá? Y si usted hace esa simple regla de 3, que es lo que está aquí expresado, le da 27,2. No hay ningún problema. Aquí está el circuito. Y vamos a hablar ahora de algunos motores que son muy utilizados en la industria. Uno de ellos es el motor de polo sombreado. Este también es un motor de inducción. Lo que se posee es, aquí hay unas bobinas que se oponen al flujo neto y deforman el campo. Al deformar el campo, pues aparece un torque, porque hay corriente. Ese es el funcionamiento del motor sombreado. La característica de él es que es muy débil, aunque para mantenimiento es fantástico porque no requiere mucho mantenimiento. Este otro también se utiliza mucho, es el motor de histéresis, que se basa pues en ese desfasaje que hay en la carga y la magnetización y desmagnetización de los materiales. Y entonces genera campos que están desfasados entre ellos y entonces aparece el torque. Aquí está, este es el motor de histéresis que ahora está aquí, era el que estaba antes aquí, y hay dos motores que compiten entre ellos mucho, que son el motor de reluctancia y el motor paso a paso. Estos motores se mueven en pasos discretos y pueden ser controlados esos pasos. Eso es muy bueno para la parte de automatización y robótica. Vamos a aclarar bien esto, que es muy sencillo. Tienen una tablita, vamos a hacer para un motor que puede ser de reluctancia o puede ser de paso a paso. La diferencia aquí es que el principio físico es la reluctancia, y aquí este es un motor, un imán, que puede ser un electroimán también, que dependiendo de las tensiones en las bobinas, ese imán se mueve. Entonces fíjense, aquí tengo 4 bobinas. Si esto podemos imaginar al principio que esto es un electroimán. Si yo activo esta bobina con un polo sur, por ejemplo, y la flecha aquí indica polo norte, pues él se orienta en esta dirección. En el caso de la reluctancia, si solamente se activa la A', él se orienta para el camino de reluctancia más pequeña, la menor. Si después yo desconecto esta y conecto esta, pues él gira de aquí para acá. Inclusive se puede dar el caso de que yo mantengo esta activada, pero activo esta, y entonces él es repelido por este y también es repelido por este y queda en una posición neutra aquí, que es si esto eran antes 45 grados, ahora es el ángulo que está aquí. Perdón, si era 90, ahora es 45 grados. Y fíjense que poniendo las diferentes tensiones, nosotros logramos controlar el movimiento de esto. Un ejemplo, ustedes lo ven cómo funciona el carro de las impresoras, que ya se van moviendo en valores discretos. Esto es, repito, muy utilizado en la automatización y la robótica. Y bien, hemos llegado al final. Que estén bien. Hasta luego.